Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Imaginemos que estamos en 2025 y se anuncia el Premio Nobel de Física. El motivo, un descubrimiento que confirma algo que lo cambia todo, que las extrañas reglas de la mecánica cuántica no solo se aplican a lo más pequeño, sino absolutamente a todo el universo. Hoy vamos a desgranar esa historia, la de un experimento que derribó la frontera entre nuestro mundo y el cuántico. Y todo empieza con algo que, de primeras, suena a ciencia ficción. Un pequeño circuito metálico, uno que se podía ver a simple vista, frío, casi congelado. Hizo algo imposible. Logró un truco que pensábamos que estaba reservado solo para las partículas más diminutas que existen. Y es que este descubrimiento fue la primera vez, la prueba definitiva, de que un efecto puramente cuántico podía ocurrir en un objeto lo suficientemente grande como para verlo. Esto, claro, ponía patas arriba nuestra idea de la realidad y borraba de un plumazo una frontera que dábamos por sentada. Vale, para entender la magnitud de esto, tenemos que ir al meollo de la cuestión. Durante casi un siglo, la física ha vivido con una especie de esquizofrenia. Por un lado teníamos nuestro mundo, el mundo clásico, el de todos los días, donde todo es predecible. Y por otro, el rarísimo mundo cuántico, el de las partículas, donde todo es, bueno, bastante extraño. Fijaos en la contradicción. En nuestro mundo, si lanzamos una pelota contra una pared, rebota. Tiene una posición clara y se comporta como esperamos. Pero en el mundo cuántico, una partícula puede estar en varios sitios a la vez o incluso atravesar esa misma pared sin romperla. Son aparentemente dos juegos de reglas que no tienen nada que ver. Así que la gran pregunta a la que trajo de cabeza a los físicos durante décadas era ¿dónde está la frontera? ¿En qué momento un objeto deja de ser cuántico y se vuelve normal? La intuición nos decía que al juntar muchos átomos, la rareza cuántica simplemente se desvanecía. Pero por más que buscaron, nadie encontró nunca esa línea divisoria. Para poder resolver este puzzle, necesitamos entender un par de reglas clave del mundo cuántico. Son ideas que chocan con nuestro sentido común, pero son la base del experimento que lo cambió todo. La primera es la superposición. Imagina una moneda. O es cara o es cruz, ¿verdad? Pues no. En el mundo cuántico puede ser las dos cosas a la vez. No es que no sepamos lo que es que, literalmente, no tiene un estado definido hasta que la miramos. Y la segunda regla, que es clave para nuestra historia, es el efecto túnel. Piensa otra vez en la pelota contra la pared. Rebota, no hay más, pero una partícula cuántica, bueno, esa puede, con una pequeña probabilidad, aparecer al otro lado como por arte de magia. Y esto es justo lo que hizo el circuito del Nobel. Claro, la pregunta es obvia. Si esto es así, ¿por qué no vemos coches atravesando paredes? Pues por culpa de un enemigo muy poderoso, la decoherencia. Cualquier interacción con el entorno, ya sea el calor, la luz, una vibración, actúa como un borrador gigante que destruye esos estados cuánticos tan delicados. Es el ruido del mundo el que obliga a las cosas grandes a comportarse de forma normal. Pero, ¿y si pudiéramos eliminar a ese enemigo? ¿Y si pudiéramos crear un silencio perfecto para que la cuántica se manifestara en algo grande? Aquí es donde entra en juego la genialidad de la solución, que se encontró en un estado de la materia muy exótico, la superconductividad. La clave de todo está aquí, en los superconductores. Cuando los enfrías casi hasta el cero absoluto, los electrones dejan de ir por libre y se agrupan en lo que se llaman pares de Cooper. Y lo increíble es que millones de estos pares se mueven todos a una, en perfecta sincronía, como si fueran una única y gigantesca ola cuántica. El material entero se convierte en una sola cosa cuántica. Entonces, ¿cómo se cocina un objeto cuántico gigante? Pues la receta fue brillante. Se cogen dos superconductores y se separan con una capa aislante finísima. A esto se le llama unión Josephson. Luego, se enfría hasta rozar el cero absoluto para callar todo el ruido. Al hacerlo, el ritmo colectivo de todos esos electrones se comporta como si fuera una única y gigantesca partícula cuántica. Y con todo esto preparado llegamos al momento cumbre, al clímax de esta historia. El instante en que este circuito, un objeto visible bajo un control casi perfecto, fue observado haciendo un salto cuántico, algo que hasta entonces solo habíamos podido imaginar en el mundo de lo invisible. La lógica del experimento era en el fondo muy simple pero brillante. Imagina que esa propiedad cuántica del circuito es como una canica atrapada en un cuenco. La física de toda la vida te diría que sin un empujón lo bastante fuerte, de ahí no sale. ¿Pero la cuántica? La cuántica susurraba que podía hacer un túnel a través de la pared del cuenco y aparecer fuera. Y claro, un experimento así no sale de la nada. Detrás había un equipo de gente obsesionada con la perfección. John Clark, Michel Deboret y John Martinis, cada uno un maestro en su campo, lograron crear un entorno tan silencioso, tan perfecto, que pudieron escuchar el susurro cuántico del universo en un objeto hecho por el hombre. Y el resultado fue la prueba irrefutable, la pistola humeante.
La teoría clásica decía que al enfriar el sistema casi a cero, la canica no debería escaparse nunca. Cero. Pero lo que vieron fue que, llegado a un punto, la tasa de escape se quedaba fija, se estabilizaba en una meseta. La única forma de que eso pasara era que no escapara por calor, sino haciendo un túnel cuántico. Ahí estaba. Pero es que la cosa no acabó ahí. Hubo otra sorpresa, igual o más increíble. Se dieron cuenta de que si le disparaban microondas al circuito, solo comía energía a bocados muy concretos, exactamente igual que un átomo. O sea que no solo se comportaba como una partícula, es que era un átomo artificial gigante. Y aquí es donde la historia explota, porque las implicaciones de esto van mucho, mucho más allá de un laboratorio. Cambió nuestra manera de ver el mundo y de paso nos dio las herramientas para construir el futuro. La gran conclusión, la que lo cambia todo, es así de sencilla y a la vez demoledora. No hay frontera. Esa división entre el mundo clásico y el cuántico que nos habíamos imaginado era una ilusión. Hay una frase que lo clava. Nuestro mundo, el que vemos y tocamos, no es otra cosa que el mundo cuántico, pero lleno de ruido, de caos. Lo cuántico es lo que queda cuando consigues un silencio absoluto. No son dos mundos, es uno solo, visto con más o menos interferencias. O sea, que al final solo hay un único manual de instrucciones para todo el universo, desde una partícula hasta una galaxia. Uno solo. Y son las leyes de la mecánica cuántica. Lo que cambia no son las reglas, sino lo bien que podemos verlas funcionar. Y claro, esto no es solo filosofía. ¿Recordamos esos átomos artificiales? Pues bien, eso es exactamente lo que hoy llamamos qubits superconductores, el corazón de los ordenadores cuánticos. Este experimento no cerró un capítulo, abrió de par en par la puerta a la segunda revolución cuántica, una era en la que ya no solo observamos lo cuántico, sino que lo diseñamos a nuestro antojo. Es una historia increíble. Se empezó buscando la respuesta a una de las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad, y se acabó encontrando la llave para la tecnología del siglo XXI. La curiosidad más pura convertida en una herramienta para cambiar el mundo. Así que, si hemos demostrado que no hay un límite, que las reglas cuánticas valen para todo, desde un electrón hasta un circuito visible, la pregunta que queda en el aire es, bueno, ahora que lo sabemos, ¿qué seremos capaces de construir?